que lo mejor sería que Irina retome su relación con Darío, que está dispuesto a perdonarla. ¿Qué? ¿Qué? Y tú, mi amor, creo que deberías considerar regresar con Leonardo. Increíble, mamá. Volver con Leonardo. ¿No te parece suficiente la tragedia que estamos viviendo como para empeorar las cosas con ese comentario? ¿Qué tienes en la cabeza, Cayetana? ¿Cómo se te puede ocurrir que Sofía rehaga su relación con este crápula? Tengo en la cabeza lo que siempre he tenido, papá. El deseo de que mis hijas sean felices. Aunque sea a la fuerza, y sin importar lo que sentimos. Si te importara mi felicidad, no me propondrías algo tan descabellado, mamá. A ver, Sofía, tu hijo debe llevar el apellido de un hombre honesto y honrado, y no el de un delincuente como lo es Arturo Gallardo. Muchas gracias, Cayetana, por tus palabras, por tus sentimientos. Eres la única que me quiere y me valora. Los demás, a pesar de haber sido engañados por verdaderos crápulas, yo no puedo creer que ustedes crean que yo soy el culpable. Muy bonito tu discurso, Leonardo. Pero a pesar de que nos equivocamos y tú tenías la razón, nosotros tenemos derecho a decidir nuestras vidas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sofía. Miren, mi decisión es tener a mi hijo yo sola. Y si tú no lo aceptas, me voy de nuevo. Este hijo que tengo en mi vientre tiene un padre y se llama Arturo Gallardo. Eso no lo puede cambiar ni tú ni nadie. Gracias, con permiso. Ay, no puedo entender por qué después de todo lo que ha pasado, no podemos tener ni siquiera un día en paz. Y yo no puedo entender cómo Sofía y tú no están agradecidas con mamá que nos salvó de ellos. ¿Ah, sí? ¿Y a ti de quién te salvó? ¿De Samuel? Claro que no. De lo que planeaba contra la familia. Pues yo creo que todos le agradecemos a mamá por lo que hizo, Andrea. Pero eso a mí no me quita el amor que tengo por Flavia. El tiempo lo cura todo. Espero. Andreita, me temo mucho que el tiempo solo cura aquello de lo que querramos ser curados. Abuelo. Abuelo. Ay, no las presiones, Cayetana. Ahora tenemos que unir fuerzas para que les den muchos años de cárcel a esos delincuentes. Tienes razón. Tal vez necesiten un poco más de tiempo. Quiero recuperar la vida que teníamos antes de que nos cayera la maldición de los Gallardo. Supongo que lo último que quieres es hablar conmigo. Supones bien. Ni contigo ni con nadie. Sé que nuestra relación terminó muy mal. Pero entiéndeme. Tuve que soportar que amaras a otro hombre y tuvieras un hijo con él. Cualquier persona se llenaría de odio. ¿Sí? ¿Tanto como para cortarle los frenos a un auto? No te preocupes, Leonardo. Yo no voy a hacer ese tipo de cosas. ¿Tú por qué me estás acusando de lo que yo no hice? Yo no tuve nada que ver. Quise que lo creyeras. Porque me sentía herido. Ay, no seas tan cínico, por favor. Te cansaste de amenazarme. ¿Sabes qué? Déjame en paz, porque nada de lo que ha pasado nos hizo feliz a ninguno de los dos. El odio que tuve fue contra ese hombre que fue un delincuente, no contra ti. Por eso tu mamá piensa que podemos reconstruir nuestra relación, pero tranquila, que lo tengo claro. Es imposible. Solo quiero que sepas que si necesitas apoyo, yo te lo puedo dar como miembro más de esta familia. Y eso incluye a tu hermoso hijo. Gracias. Pero puedo sola. ¿Los hermanos Gallardo presos? No, no puede ser.
¿Por qué la reacción si ni los conoces? Bueno, no, sí, conociste a Flavio cuando nos lo encontramos en el antro con Irina del Junco, ¿te acuerdas? Sí, pero igual quiero saber qué pasó. ¿Qué pasó? Bueno, pues los hermanos Gallardo llegaron a casa de Cayetana, se hicieron pasar por obreros, ocultando su verdadero apellido. El esposo de Cayetana tuvo un romance con su hermana, con la hermana de los Gallardo, con Alma. Y tú fuiste, ¿recuerdas? Tú me contaste que Alma fue maltratada por Cayetana y aparentemente por eso se suicidó. Cayetana y su manía de odiar todo lo que desestabilice su fachada de familia feliz. Sigo sin entender por qué te afecta tanto. No conozco a todos los hermanos, pero a Flavio sí. Desde antes que me lo presentaras. Flavio y yo tuvimos una relación. ¿No hay nadie? ¿Cómo que no hay nadie? ¿Y yo qué soy? Rocío, me refiero a alguien de la familia. Necesito hablar con Montalvo. Él no es de la familia. Rocío, que hoy no estoy para juegos, por favor. Perdón, deben de andar por ahí, no sé, se levantaron de la mesa después de... Pablo, yo sé por qué estás así. Es por el novio de la señorita Verónica, ¿verdad? Prefiero no hablar de eso ahora, Rocío. ¿Sí? Es que me duele mucho verte así. ¿Qué no te das cuenta que solo fuiste un juguete para ella? Su despedida de soltera y nada más. Ahora se regresa a Europa a casarse con el hombre que realmente ama. Gracias por ser tan clara, Rocío. ¿Y ahora terminaste? Olvídala ya. Tú te mereces una mujer que te quiera de verdad, que esté orgullosa de ti. Sí, Rocío, todos merecemos eso. Tú también te mereces un hombre que te quiera y que esté ahí para ti. Pero lamentablemente el amor y el afecto no siempre van de la mano. Con permiso. Cayetana, te admiro por tu fuerza y cómo rescataste a tus hijas de esos desalmados. Ojalá ellas pensaran lo mismo, amiga. A pesar de lo que hice por mis hijas, reaccionaron muy mal. Pero tú y yo sabemos que Darío va a terminar casándose con Irina, que Horacio va a volver con Andrea y Sofía con Leonardo, porque ese niño no puede ser un bastardo. Sí, tal vez ese niño que separó a Sofía de Leonardo termine uniéndolos de nuevo. ¿Y tú? ¿Hablaste con Verónica? Se regresa con su novio a Londres. Ella hace lo que quiere con Edward. No sé si se va a regresar pronto. Por eso decidí amenazar a Soledad, para que desaparezca. Pues Soledad tiene dos caminos, la cárcel o irse lejos. ¿Serías capaz de hacerle eso a la mujer que crió y educó a tus hijas? Ah, Miranda, cuánto lo siento, pero te tengo que dejar por los momentos. Llegó mi conciencia y tengo que escucharla. Adiós. Espero que eso de conciencia sea en serio y no una ironía más. Mira quién habla. Tú, que solo vives con ironías, inventos y reproches, papá. Inventos. ¿Qué te parece esta verdad? Tú le arrebataste su hija Soledad. No sabes lo largo que se me ha hecho el día aguantando estas ganas de tenerte. Pero por fin se hizo de noche. Ah, pero no, hoy has pasado un día muy agitado, ¿no? Mejor que descanses. No, nada sí, de eso. Descansa. No. He pasado mucho tiempo sin ti. Y hoy te voy a hacer mía porque tengo muchas ganas de besarte, acariciarte. Solo fuimos amigos con derecho. Se agradece la sinceridad. Néstor, por favor, yo traté varias veces de contarte sobre Flavio, pero jamás quisiste escucharme. Brigitte, yo conozco a Flavio desde que era un niño. Así que entiendo perfectamente si tienes sentimientos por él todavía. Por favor, Néstor. Flavio y yo no estamos interesados en otra cosa que no sea nuestra amistad, mi amor. ¿Te molesta que lo vea? No. No te gustó saber de Flavio y yo, ¿verdad? La verdad me hubiera gustado saberlo antes. Pero tanto la experiencia de la vida como de mi oficio
me ha enseñado que en toda relación hay una decepción. Y bueno, yo ya te dije una vez, a mí el pasado no me importa. Pero tampoco estoy como para papachos. ¿Que yo le quité una hija a Soledad? ¿De qué me estás hablando? ¿Estás más confundido de lo normal o bebiste, papá? Quien perdió la cabeza en esta casa y hace mucho tiempo, eres tú. Nada más no me cabe en la cabeza cómo fuiste capaz de aprovecharte de la condición humilde de Soledad para quitarle lo más preciado que tenía, su hija. ¿Qué fue lo que te dijo esa mosca muerta? ¿Le vas a creer más a ella que a mí? ¿A una mujer que fue capaz de meter a unos delincuentes en nuestra casa para que destruyera a mis hijas? Pues a juzgar por eso tampoco te puedo creer a ti. Tú has permitido que Leonardo Montalvo forme parte de nuestra familia. Escúchame muy bien, papá. Tú no conoces las circunstancias de lo que pasó con Soledad. Así que te advierto que no le menciones esto a nadie, porque tú serás el que saldrá perjudicado. Dime quién es su hija. Eso jamás. Muy bien. Sábete una cosa. Has cometido un enorme error en el pasado. Le has negado a Soledad lo que tú sí has podido hacer, darle amor a su hija. Y eso es una deuda que nunca podrás pagarle. Ya he sufrido por amor tantas veces que he jurado que no volvería a amar, pero siempre caigo en la misma trampa y como siempre me dejo en soledad. Tantas lágrimas que duermen en mi almohada y todas juntas. La reina está mal, compa. Le ha dado por tomar y dice que no quiere cantar. Y solo quiere besarte una vez más. Este amor ya no tiene más sentido. Este amor. ¿Qué ole, Patito? ¿Cómo es eso que no quieres cantar? Ulises, déjame libre esta noche que no me siento nada bien. Por el baboso ese de Samuel Gallardo. Olvídalo, Patricia. Ese va a cumplir una condena de varios años. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Esperándolo? ¿Tejiendo calcetines o qué? No sé. No sé qué voy a hacer. Pues yo sí lo sé, Patito. Tú tienes que rehacer tu vida, mujer. Ese es el anillo de Candela. No, ¿cómo crees? Lo usé con Candela para darte celos. Pero lo compré para ti. Patricia Rubio. ¿Quieres casarte conmigo? No puedes ser débil en este momento. Soledad no es de la familia y ella fue la que metió a sus delincuentes en el rancho. No podemos esperar a que la policía la encuentre culpable. Eso es una excusa para no echarla de la casa. Todo a su tiempo, Leonardo. Sé perfectamente lo que tengo que hacer. Dígame, señora. Me mandó a llamar. ¿Sí? Es para comunicarte que ya tomé una decisión. Esta es la última vez que quiero verte frente a mí. Así que recoge todas tus cosas y vete ahora mismo de esta casa. Soledad no tuvo nada que ver en esto. ¿Cuántas veces quiere que se lo repita? Nosotros la presionamos amenazando con enfrentar a Cayetana por lo que le hizo a mi hermana. Pensamos que entrando al rancho a trabajar como obreros podíamos averiguar algo. Pero Soledad nunca estuvo de acuerdo con ninguna venganza. Ella quiere a las hijas de Cayetana como si fueran suyas. Permiso, inspector. Sí. Alguien desea hablar con el detenido. Dice que no se irá sin antes verlo. No son horas de visita. No, ni yo quiero ver a nadie. Pues a mí sí me vas a tener que ver, Arturo Gallardo.
no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentir